Gracias. Gracias a Dios por este día que nos ha traído. No importa lo que pasa mañana, lo que pasó ayer, no importa lo que pasó esta semana, ahora tenemos nuevas misericordias y podemos comenzar. Eso es lo hermoso de nuestro Señor, que no importa cómo te haya ido esta mañana, esta semana o ayer, pero ahora podemos comenzar nuevos con Él y tener esa confianza, ¿verdad? Que Él sigue trabajando una buena obra en nosotros, ¿verdad? Y porque Él comenzó nuestra fe, es aquel que comenzó nuestra fe es el que la va a acabar también. Entonces, alabarlo y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo es lo que venimos a hacer esta mañana, abrir nuestras Biblias y ver la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos dé todo entendimiento y sabiduría de la más alta para poder nosotros aplicar esto en nuestras vidas, ¿verdad? Aunque esto pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Y quizás a lo mejor unas de estas cosas no estemos en esas situaciones, aunque puede ser que sí, porque ahí viene la persecución, es lo que estamos viendo, los tiempos, la era en la que estamos ahorita, va a ser una línea, se mira que se está haciendo la línea dividida y ahorita nos pueden cancelar en cualquier momento, ¿verdad? De la sociedad, ¿verdad? Estamos viviendo en esos tiempos de que si no crees como el sistema mundial ahora, te pueden cancelar, hasta gente ha perdido sus trabajos y X, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la confianza de que nuestro Señor Jesucristo vuelve y el tiempo es más que venga ahora que ayer, le damos gracias a Dios que nos acercamos más cada día, que nos levantamos de que nuestro Señor Jesucristo viene y todo esto se acabará y tendremos un compañerismo y un banquete hermoso con nuestro Señor Jesucristo y veremos la victoria y toda su voluntad y todo lo que sus promesas vendrán y se harán y se cumplirán una de sus promesas. Estamos viendo ya acabando el libro de Hechos, quizás la semana que viene o otra semana, no sé, a lo mejor lo acabo la semana que viene. La tormenta sigue, pero Dios está contigo para su gloria, es el tema de este sermón esta mañana, porque la tormenta sigue. Aquí vemos a Pablo que ya van a llegar a la tierra bien, ninguno de ellos apareció, ¿verdad? Todos la hicieron, ningún pelo fue tocado de ellos, llegaron todos con vida, llegaron a tierra, pero como vimos en el 2020, pensamos que el 2021 iba a estar mejor, pero comenzó la segunda fase, ¿verdad? Con tormentas y cosas que pasaron, ¿verdad? Creíamos que lo peor era el 2020, pero aquí vimos cómo comenzó el año un poco difícil, ¿verdad? Pero vemos nosotros que mientras que estemos en este mundo vamos a estar en las tormentas y en las tribulaciones como cristianos, porque sabemos de que Cristo nos dijo, ¿verdad? Que vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas en este tiempo, ¿verdad? Pero tenemos la confianza que Él ya fue victorioso en este mundo, Él ya lo conquistó. Pero sí nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que va a haber estas tormentas. Para el cristiano es una tormenta porque estamos en contra del mundo y la sociedad. El mundo odió a Dios, no lo aceptó, lo rechazó. El mundo rechazó a su creador cuando caminó aquí. Igualmente Cristo dijo, si me odiaron a mí, te van a odiar a ti. Entonces vemos que nosotros estamos en contra de lo que está la sociedad mundial, porque nosotros estamos con las escrituras y con las promesas de Dios, somos diferentes que el mundo, cuando hay esa diferencia, pues va a haber un conflicto, y en este mundo hay un conflicto, está el conflicto de lo malo y los demonios y Satanás, y está contra lo bueno que es Dios, ¿verdad? Entonces ya sabemos quién va a tener victoria en esa batalla, pero mientras
que estemos aquí va a haber ese conflicto, va a haber esas tormentas, siempre va a haber esas tormentas. Entonces aquí vemos en el capítulo 28, vamos a comenzar del versículo 1 al 14, pero primero quiero nomás ver dónde quedamos más o menos. Vemos que Pablo fue llevado en un barco de carga, ¿verdad? Fue llevado para estar enfrente de César. Y vemos ahí, hermanos, que Pablo pasó muchas cosas en ese barco, pasaron todos ahí muchas cosas en ese barco. Pablo fue asegurado por Dios que él iba a llegar delante de César, pero no sabía lo que iba a pasar de ahí a llegar a ver a César. Y a veces en la vida, pues nosotros somos prometidos que vamos a llegar hasta el fin, que Dios nos va a perseverar hasta el fin, pero no sabemos lo que vamos a pasar para llegar ahí hasta el fin. Tiene que haber fe, tiene que haber una fe grande, así como la tenía Pablo. Pablo estaba asegurado que Dios iba a estar ahí, él veía las cosas gruesas. Estoy seguro que Pablo era humano, ¿verdad? Dijo, wow, pero lo que él tenía en su mente era de que, pues, yo conozco a Dios y él dijo que iba a estar en César, que iba a estar enfrente de César, de una forma u otra, sé que me voy a escapar de esta, porque yo sé que Dios ya tiene ese plan por mí. Hoy en día se marketa, si se puede decir, ¿verdad? Se hacen anuncios, se anuncia, se vende el evangelio en las iglesias, en una forma donde hay prosperidad, ¿verdad? En una forma donde decimos, ¿verdad? Si vienes al Señor, todos tus problemas se van a acabar, todos tus sueños van a ser conquistados. Se vende el mensaje del evangelio en cree en Cristo y nada malo te va a pasar, nada malo va a pasar en tu vida. Y esa es la razón de que muchos que entraron a la cristianidad falsamente tienen muchos problemas en sus vidas y se van de la iglesia porque les vendieron algo que no era correcto, ¿verdad? No les dieron el Dios de la Biblia. La cristianidad verdadera se trata de la verdad de que Dios amó a este mundo y proveyó al hombre una manera para que el hombre fuera redimido y perdonado de sus pecados por la cruz del Calvario en Cristo Jesús y la resurrección. Y la salvación se trata de que hemos sido adoptados a la familia de Dios. Cristo el Mesías, el que fue la promesa, fue profetizado, vino y pagó por los pecados, por el perdón de los pecados en la cruz, en la muerte en la cruz, y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio, ¿verdad? Prometiéndonos tener vida eterna. La salvación es del pecado, eres salvo del pecado. Somos nuevas criaturas. Ahora debemos vivir una vida justa en el Espíritu Santo, como crecemos en el conocimiento, entendimiento y la sabiduría de Dios, nos hacemos más y más como nuestro Señor Jesucristo. Pero la salvación no es de nuestros problemas, la salvación no es de las tribulaciones, la salvación no es de las enfermedades, sino hemos sido salvos de tener condenación. La salvación no nos va a salvar del pecado de otra gente. El pecado de otra gente sigue existiendo y hay consecuencias, hay gente mala. No nos va a salvar de vivir en un mundo que es afectado por la caída y un mundo malo. Todavía vamos a tener que pasar eso. Tenemos que entender que no somos salvos de todas esas cosas. Nos puede dar cáncer, nos puede matar a alguien, todas las cosas en la vida van a pasar. No quiere decir que no hay gracia de Dios en las vidas de los creyentes, no quiere decir que no hay bendición. Pero hermanos, tenemos que ver lo que es la salvación, y aquí lo vemos en el capítulo 27. Pablo salió a Cesarea ahí con un barco de carga costal. Esos estaban en la costa, viajaban por toda la costa hacia el norte, y ahí Pablo, aunque era prisionero, era un prisionero, pero aún así tenía la mano de Dios ahí, porque pudo hacerse muy amigo de Julio, ¿verdad? De este hombre que era el centurión. Allí él se hizo amigo con él, era el que estaba encargado de todos los prisioneros, y vemos, aunque estaba en prisión, todavía le dieron los beneficios de caer en un puerto allí y ir a visitar a sus amigos para que lo atendieran, a sus hermanos. Tenía esas libertades, ¿verdad? Vemos la mano de Dios ahí. Pudo tener una relación con él.
Y vemos que ahí se metieron también en un dilema grande, en un problema grande, en una tormenta grande, una tormenta de la vida grande, hermanos. Ahí vemos que el viento venía en contra para donde ellos venían. Muchas veces en la vida, cuando hay diferentes tormentas en las que pasamos, ¿verdad? No podemos controlar a nuestro cónyuge, no podemos controlar a nuestro hermano, no podemos controlar a nuestro patrón del trabajo, no podemos controlar a otra gente, y en veces venimos en contra de ellos, ¿verdad? Y hay problemas. En veces estas tormentas son tormentas de que estamos nosotros viviendo una vida agradable a Dios y estamos en contra del viento del mundo. Entonces hay muchas situaciones, hay tormentas que podemos nosotros mismos causar, ¿verdad? Hay tormentas que son causadas por la caída del mundo, hay tormentas en las que es causada por el pecado y la maldad de alguien más. Hay diferentes tormentas en la vida, pero todas son tormentas y todas vienen con sus problemas. Y deseamos, hermanos, tener tormentas porque vamos caminando en el camino de Dios y estamos en contra del mundo. Esas son las tormentas que esperamos tener. Esperamos tener tormentas con gente que no piensa igual y son malas con nosotros y a lo mejor nos persiguen, nos hacen la vida difícil. Esas son tormentas que son las que queremos estar. No queremos estar en las tormentas que causamos nosotros por nuestras propias malas decisiones, ¿verdad? Pero pasa, hermanos, pasa, somos humanos. No quiere decir que el cristiano es perfecto, no quiere decir que el cristiano no va a fallar, no quiere decir que el cristiano no va a caer. Al contrario, hay muchas veces de que nos recuerdan, ¿verdad?, que tengamos cuidado. Hay mucha advertencia para el cristiano. ¿Por qué? Porque sabemos que todavía vivimos en este mundo y no estamos completamente perfectos porque vivimos en la carne y necesitamos ser recordados, ¿verdad? Pero no importa si eres un cristiano débil, un cristiano inmaduro, un cristiano del más maduro, Dios está contigo en la tormenta. Igual te va a dar el poder que al maduro, que al que no es maduro, Dios te pone para estar contigo en la tormenta. No te da menos que al otro, sino te da todo Él para estar contigo en la tormenta. Y eso es bien importante entender, hermanos, ¿verdad? No hay decir, no, pues yo soy un cristiano maduro y mira la tormentota que traigo. No, hermanos, hay cristianos bebés que tienen sus tormentas y nosotros debemos, como dice Santiago, ir a ayudarlos, ¿verdad? Galatas, a estar y ayudar en las cargas que tienen ellos, asistirlos, orar por ellos, estar ahí también en las tormentas con ellos. Entonces, vemos aquí que Pablo estaba en una tormenta, en los vientos contrarios, y pasaron muchas cosas, se tardaron mucho tiempo. Leímos el domingo pasado todo lo que había pasado. Para hacérselas cortas, hermanos, gente viéndolos, lo que estaban pasando ahí atorados y todo lo que estaba pasando, el barco se hizo garras, un barcote grande, grandote, viendo que a veces llegaban en una parte buena, pero venía una tormenta, oscuridad, o siempre que hacían ganancia, llegaba otra tormenta o llegaba otra cosa y pues estabas viendo ahí, estos no la van a hacer. Hizo gente que los estaba absorbiendo de la isla, podía decir, hombre, estos tienen una suerte muy mala, porque mira, agarran ganancia y luego para atrás otra vez, y pues no podían agarrar nada de ganancia. Siempre que trataban de agarrar, tomaban 2 pasos para atrás. Pero vemos que el barco quedó destruido y pudieron llegar a tierra, ¿verdad? Y 260 gentes fueron salvadas ahí, ninguna persona murió, llegaron allí. Sabíamos ahí, lo que podemos hacer para hacerse las cortas es que era solamente un milagro de Dios que pudo haber sacado los de eso. Cualquier persona que viera eso, aunque creyera o no creyera en Dios, tendrían que confesar que era un acto milagroso de que se salieron de esa. Pero aún había más. Ahí no se acabó. Llegas a la isla y ya llegaste bien a tierra y luego te pica un viborón venenoso. ¿Qué más quieres, hombre? Imagínate la gente que estaba viendo, mira todo lo que pasaron estos, y luego nomás llegaron a la tierra y más mala suerte, más, no, hombre, pero un viborón venenoso. Entonces vemos que en la vida, ¿verdad? Aunque llegas a tierra no quiere decir que ya llegaste, ¿verdad? No podemos cantar gloria como se dice.
El día que cantaremos gloria, hermanos, es el día que venimos a Cristo. Y el otro día que vamos a cantar gloria es cuando Cristo venga y se manifieste todo. Y ahora sí ya no va a haber ni viborones que nos van a picar o nada que nos va a pasar. Y vamos a estar bien con el Señor. En versículo 1 al 2 ahora venimos aquí sabiendo que hay más peligros en los que van a estar, ¿verdad? Todavía no se acaba el peligro y aquí levantamos nuestra historia. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malata y los naturales nos trataron con no poca humildad, y aquí yo lo que saco es que los trataron muy bien, en una manera supernatural, ¿verdad? Sintieron algo, ¿verdad? Lo recibieron muy bien a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces, quizás era en octubre, no sabemos exactamente el clima, el tiempo, pero en esa parte vemos que todavía no había hielo ni nada congelado, pero había un frío y había tormentas. Entonces, estaba lloviendo y llegaron ahí, estaba lloviendo y hacía frío y ellos los recibieron a ellos ahí. Llegaron ellos ahí a la isla y vieron la isla y vieron, pues eran buenas noticias, ¿verdad? Y habían besado tierra, como se dice, ¿verdad? Estaban besando la tierra, el mar no fue muy buenos con ellos, ni los vientos. Y la hicieron ahí ellos, y ahí en esta isla había autoridad o agentes romanos, ¿verdad? Era buenas noticias para ellos porque pronto les iban a hallar otro barco para seguir su pasaje, ¿verdad? Y pues esta isla iba a respetar a los soldados romanos como parte del grupo que también fueron ahí descarriados, ahí fueron parte de la mala suerte, como se dice, ¿verdad? Esta isla era una isla no muy grande, pero no estaba pequeña, era como 60 millas del sur de Sicilia, ¿verdad? Entonces eran como unas 18 millas largo y 8 millas de ancho, la isla más o menos es lo que estaba. Entonces, estos eran una gente bondadosa, era una gente bondadosa, era una gente muy amable, considerable, o sea, que consideraba gente, ¿no? O sea, hay una manera de ser bueno, ¿verdad? Pero no, esta persona es buena y considerable, o sea, considera a otra gente. Hay una diferencia, porque puedes ser bueno, pero no nomás es bueno, o sea, que es bien, considera a otra gente, consideró mis cosas, y esta gente era impresionante. Allí, ¿verdad? Este tipo de gente, ¿verdad? Las acciones fueron demostradas, ¿verdad? Y tenemos que ver que es bien importante que Dios ha puesto la ley en los corazones de la gente de buena, bondadosa, ¿verdad? Dios también tiene su huella en la gente, ¿verdad? Hay gente buena. Ahora en la mañana predicaba otro sermón y vemos ahí también, ¿verdad? Que Cristo dice en Mateo 7, ¿verdad? Que dice, si la gente mala, los incrédulos, saben darle bien a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué más no el Padre Celestial te va a dar a ti? Lo que está diciendo ahí Cristo es de que los incrédulos también saben dar bueno, ¿verdad? Tienen buenos corazones, porque Dios ha puesto esa huella. Así como hay gente súper mala, ¿verdad? También hay gente buena, súper buena. Entonces, esta gente, pues, vemos que Dios puso esa ley ahí. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 1, cuando tengan chance, lean ese Romanos. Hemos estado hablando mucho de Romanos. Un día voy a predicar el libro de Romanos, nomás que hay que prepararnos para ese libro. Está excelente, me encanta ese libro. Hay mucha gente que hace cosas malas, obviamente, ¿verdad? Y debemos esperar que los que no son cristianos, ¿qué esperamos de ellos, verdad? Muchas veces estamos anonadados cuando vemos cosas en el medio social o vemos cosas en el mundo de esta gente mala haciendo cosas horribles y nos quedamos anonadados. Pero ¿qué esperamos, hermanos, de gente que no tiene una relación con Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperamos, verdad? Debemos de esperar de aquellos que no son cristianos que haya pecado, ¿verdad? Y no debemos de estar sorprendidos de la profundidad de su pecado, ¿verdad? De lo que pueden hacer, ¿verdad? Y obviamente Pablo también habla de gente también
moral y justa en Romanos capítulo 2, ahí vemos que él habla de esto. Aunque el cristiano no debe estar sorprendido del pecado de la gente que no es cristiana, tampoco debemos estar sorprendidos que hay gente que es incrédula, que no cree en Dios, que tienen buenos morales, que son gente que tiene valores, que es gente buena, ¿verdad? El problema es de que los mismos valores que ellos tienen no pueden llegar a esos estándares, menos a los estándares de Dios. Gente nice, gente buena, ¿verdad? Necesitan un Salvador porque fallan en sus propios morales y más van a fallar en los morales de Dios. Entonces, eso los deja condenados, ese es el problema. Hermanos, desafortunadamente en mi vida he visto, y Pablo lo vemos en la Biblia, que no echamos mentiras. En veces dijimos, wow, esta persona incrédula se está portando mejor que esta persona que es cristiano por mucho tiempo. Sí hemos visto eso, ¿verdad? Que dijo Pablo, ni los paganos se portan como estos cristianos que están aquí. Entonces sí vemos que hay gente que se porta mejor que los que confiesan tener a Cristo, ¿verdad? Que son cristianos. Entonces, sí existe eso, pero la cosa es de que como quiera fallan los estándares de ellos y más van a fallar los estándares de Dios, y quiere decir de que están condenados, porque sin Cristo Jesús vas a estar condenado, sin un Salvador vas a estar condenado. Entonces, esta gente de esta isla iban a ser bendecidos. Iba a venir una bendición a ellos, porque ahora había alguien que les podría decir del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a esta gente. Les faltaba algo, era buena gente, pero les faltaba algo. Aquí no vemos los judíos y los sacerdotes y todos los fariseos y todos cómo trataron a Pablo y a toda la gente, eran malos. Y ellos sabían de la palabra de Dios. Y aquí vemos a esta isla donde al contrario, eran gente, como se dice, nice, ¿verdad? Y nice no te lleva a la gloria, ¿ok? Necesitas a Cristo. Entonces, aquí vemos que ahora iban a ser bendecidos porque había el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que iba a estar seguro que iban a oír de ese Evangelio, de que ahora podían ser justos en la presencia de Dios, poniendo su fe en Cristo Jesús y en el trabajo de la cruz y la resurrección. Versículo 3 dice así: cuando los naturales vieron, dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Hermanos, no sé si le han picado una víbora a ustedes una vez, pero hay víboras que no son venenosas, pero tienen unos dentotes bien grandotes. Muchas víboras, hay víboras constructoras, o como, no sé cómo se dice, constructed. Esas que te ahogan, ¿verdad? Hay diferentes tipos de que te quiebran los huesos y para que no respires, unas víborotas grandotas. Así es como ellos pues eres su comida, ¿verdad? Pero hay ese tipo de víbora ese tipo de víbora te puede picar y no te vas a morir por el veneno, pero te duele una mordida de esas, te quiebra el pellejo y todo. Aquí estamos hablando de una víbora, es una víbora venenosa, muy venenosa. Y vemos también la reacción de la gente, la que tuvo cuando vio ese tipo de víbora. Este era una víbora que era muy venenosa, y podemos ver eso, ¿verdad? Las víboras son animales fríos, ¿verdad? Son fríos y se hacen, ¿cómo se dice?, duros cuando está el clima muy, muy frío. Y esta víbora particular que identifica Lucas en inglés es un viper, ¿verdad? Y esa es una muy, muy venenosa. Y llegó y se agarró de la mano, se pescó de la mano de Pablo. Cuando Pablo fue y agarró, ahí estaba ayudando a él poner la lumbre, y pues que le pescó la víborota ahí. Entonces Pablo nomás la tiró y cayó ahí en la lumbre. Cayó ahí en la lumbre. Versículos 4 y 6. Le dice, cuando los naturales vieron, que eran los indígenas o la gente de esa isla, ¿verdad? Vieron la víbora
colgando de la mano, se dijeron unos al otro, ciertamente este hombre es homicida, y a quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. Entonces, lo que está diciendo aquí es, viendo ellos, conociendo la víbora, dijeron, no, esta víbora lo va a matar, así. Y vieron lo que había pasado en el mar. Ellos pudieron observar que estaban tratando de, las olas van en contra, como te digo, y la corriente, y no puedes llegar a la tierra, y batallaron mucho. Ellos creían en suerte y vieron la suerte que tenían y era muy mala, y finalmente llegaron a la tierra y todavía más mala suerte. Dijeron, si este hombre no se murió en el barco, escapó, pues obviamente es malo, porque todavía lo sigue la justicia. Y mira, ahora sí, por malo le picó la víbora, no se pudo escapar de la justicia, ¿verdad? Y ahorita voy a hablar un poco más de eso, ¿verdad? Pero entonces dijeron, pero él, sacudiéndolo a víbora en el fuego, ningún daño pareció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperando mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ellos sabían que es lo que te pasa con una víbora venenosa. Te infectan tus células adentro y te comienzas a hinchar y ahí caes, vas a morir en una. Entonces ellos esperaban que se muriera Pablo cuando vieron eso. Entonces vemos que vas a sangrar internamente y te vas a morir cuando te pican ese tipo de víbora. Pablo pudo quitarse la víbora, ¿verdad? Y últimamente no se murió, y ellos vieron eso y cambió su pensar del concepto de la justicia, ¿verdad? Ellos pensaron, bueno, a lo mejor no es un hombre malo, es un Dios. Y esto no era la primera vez que acusaron a Pablo de ser un Dios. Ya antes le habían dicho, vino acusado de que fuera un Dios. Entonces esta gente, pues estaban, wow, mira, este es un Dios, ¿verdad? El concepto de racionalismo que tenía esta gente, ellos creían que esto era controlado por los dioses, creían en diferentes tipos de dioses, y eso es lo que pensaron, ¿verdad? Ellos, a lo mejor ahora el hombre no piensa en eso, ¿verdad? En dioses, pero no vas a poder escapar, si acaso, como se dice, karma, ¿verdad? La karma es algo que traen mucho. Ellos piensan que a lo mejor vas a poder escaparte por un tiempo, pero la justicia eventualmente te va a ir mal, ¿me entiendes? Y entre más malo seas, más castigo va a haber de una manera u otra. Esa es la mentalidad que tenía esta gente, ¿verdad? Porque fue mordida por eso, y por eso pensaron, el nivel de la maldad de Pablo fue porque vieron lo que pasó en el barco, que a fuerzas se habían de haber morido, y él también. Y como no sucedió, llegaron a la isla y ahora sí lo mordieron. Dijeron, no, pues obviamente lo estaban tratando, el karma lo estaba tratando de pescar allá, y no se murió, pero no se pudo escapar eventualmente. Aquí le picó la víbora. Ha de haber sido un hombre muy malo para que le esté pasando todas esas cosas malas, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto, ¿verdad?, que tienen ellos, ¿verdad? Pudo sobrevivir el barco, pero de una forma u otra lo pescó la justicia. Y entonces yo creo que el hombre ahora tiene esa misma mentalidad. La gente ahora puede pensar en eso, aunque no, a lo mejor no piensan en dioses de justicia. Esta idea es una perversión de la verdad. Se han torcido la verdad, que el hombre siempre se escapa de las cosas malas, hermano, de los hechos malos. Pero en el libro de Apocalipsis capítulo 20 nos dice que últimamente todo el hombre va a estar bajo la justicia y el juicio de Dios. Van a ser juzgados cada quien separaditos por cada mala obra. Y la única manera de evitar esa sentencia es que estés escrito en el libro de la vida. ¿Estás escrito en el libro de la vida? Apocalipsis 20:15. Y la pregunta es, ¿está tu nombre ahí? ¿Verdad? Está en el nombre de la vida. Si tu nombre no está ahí, entonces pues te va a ir muy mal. Pero si tu nombre está ahí, entonces, porque has puesto la fe en Cristo Jesús y en el trabajo de Cristo, entonces pues no te tienes que preocupar de eso, ¿verdad? Entonces aquí la perversión o la torcida de la verdad, de la idea, es de que cuando algo
mal te pasa, Dios te está castigando. Esto en mi cultura, en la cultura hispana, en donde yo, aquí en esta cultura que yo crecí, aquí en la frontera, somos bien supersticiosos. Porque nosotros nos decía, nos mamás, la abuela, ándale, te va a castigar Dios. Pues tenías una mentalidad de que, pues híjole, cada vez que hago algo malo, Dios me va a castigar. Entonces nos inculcaban te va a castigar Dios. O andas ahí, te pegas, ándale por andar de travieso, te está castigando Dios. Y así, yo me puedo asociar con, con lo que están pensando. No creemos en dioses quizás, pero creemos en ese Dios que hemos hecho a Dios que nomás anda viendo a qué nos va a castigar o qué no nos va a castigar. Entonces, estamos siendo castigados por lo que hemos hecho mal, ¿verdad? Y mira, pórtate bien para que Diosito te dé esto. Y ahí está, queremos casa, queremos embarazarnos, queremos que nuestros hijos vayan bien, no, me voy a portar bien para que Dios me dé esto. Y así lo hacemos, ¿verdad? Si te portas bien y vas a la iglesia y todo, y que Dios te va a dar esto. Tenemos esa mentalidad torcida de que va a pasar eso, ¿verdad? Va a pasar eso. Y si vemos en el libro de Job, ¿qué nos demuestra? Que malas cosas le pasan a buenas personas. En el libro de Job vemos ahí que Job era un hombre justo, dice que no había nadie justo como él. Y aún mira todo lo que le pasó a Job. Entonces vemos en la Biblia, ¿verdad?, diferentes situaciones así donde pues malas cosas le pueden pasar a buenas personas, ¿verdad? El Salmo 73, si leemos ese salmo, también nos dicen, ¿verdad?, que cosas buenas le pueden pasar ¿a quién? A gentes malas. Porque vemos que estás pensando, mira, ahí en el Salmos es ese pensamiento que tenemos, mira, ese le va bien, es malo, se anda moviendo, anda mal, trae movida, está esto, y mira, siempre le va bien. Y yo acá haciendo las cosas buenas y mira, a mí me va mal. Esa mentalidad horrible que hay, torcida, la vemos en el Salmo 73. Y lo que dice el Salmo 73 es que a la gente mala le puede ir bien en este mundo, para siempre. Pero un día se acaba la vida y van a estar delante de Dios. Esa es la diferencia. Y a nosotros nos puede ir mal, pero vamos a estar delante de Dios con justicia, ¿verdad? Pueden ellos, la gente mala, puede andar en lujos y andar que les va bien y todo, pero tenemos que acordarnos que va a haber una recompensa y un castigo eterno para la persona mala. Aunque se escapa en este mundo, no se va a escapar del juicio de Dios, hermanos. Entonces, esta gente eventualmente cambió su manera de pensar y continuó a ver lo que le estaba pasando a Pablo. Vieron ahí lo que le pasó a Pablo y comenzaron a cambiar. Ahí en el versículo 6 vemos que como no se murió, ellos comenzaron a pensar que era un Dios. Versículo 7 dice, y aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Entonces él por 3 días les dio todo lo que necesitaban a ellos. Este hombre era el hombre gerente de la isla, era un tipo de gobernador, y mínimo vemos ahí que su bondad se extendió por 276 gentes, hermanos. Imagínate hospedar a 266 gentes. Entonces él se aseguró que, y era en el invierno, o sea, aseguró que tuvieran ellos todo para que no tuvieran frío, y sacrificaron ellos mismos sus cosas para poder darles a ellos lo mejor. Entonces vamos a ver aquí algo que pasa, ¿verdad? En estas cosas, esta situación mala, ¿verdad? Están ahí en la isla, ¿verdad? Todo eso, están ahí stranded. No, y aquí a todos se les olvidó el español y el inglés, y estaban ahí atorados, ¿verdad?
Pero vemos aquí que todas estas cosas, ¿verdad?, que les están pasando a ellos, pero como quiera vemos la mano de Dios allí en todas estas cosas que deben de ser muy malas. A mí, todo lo que les está pasando ahí en el frío, con la lluvia. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahí viene este hombre y les ayuda. Pero vemos que Pablo se dio cuenta que el papá de él estaba enfermo. Dice así: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo, de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Ahora, aquí viene, ¿ok? Pablo ya había hecho esto para otros. No lo estaba haciendo nomás porque lo estaban recibiendo. Pablo no llegó ahí y dijo: ay, mira, ¿sabes qué? Porque tú hiciste algo bueno para mí, yo voy a hacer algo bueno para ti. Esto era la práctica de Pablo donde sea que estaba. No le importaba quién eras, si tenías dinero o no tenías dinero, si eras judío o no tenías judío. Era el ministerio de Pablo, primero, ¿verdad? Tenemos que ver eso. Él se lo hizo por todo. Él ora y se sana a este hombre, está haciendo un hecho de misericordia a él. ¿Para qué? No para gloria de él, sino para que ellos pudieran oír el evangelio. Entonces vemos aquí que este milagro y este poder que Pablo usaba era precisamente para que la gente pudiera ver y dirigir sus ojos a Dios, no a uno. Como hoy hay gente que yo sano y puro hacia ellos, pura gloria hacia ellos, ¿verdad? Entonces era para el evangelio. ¿Y qué crees que pasa? Pues las noticias se desparramaron por todas partes. Gente de la isla, todos quisieron venir a ver a Pablo, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 9, echó esto. También los otros que en la isla tenían enfermedades vinieron y eran, ¿qué? Sanados. Entonces, Pablo comenzó a usar eso, ¿verdad?, para sanar a la gente. Y eso era algo muy humilde para Pablo, en la razón de que él no se tomaba nada de gloria. Todos comenzaron a escuchar el evangelio, y no tenía nada que ver con la fe de la gente, hermanos. Tenía todo que ver con lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo, la fe que tenía Pablo en Cristo, que Dios había puesto esa fe para que Pablo pudiera poner manos y fueran ser sanados. Pablo no venía con su poder diciendo: bueno, te voy a sanar. Imagínate que no lo quiera sanar Dios, porque podía haber pasado. Pero Pablo tenía fe de que él estaba en este viaje y él todo lo que tenía que hacer es quedarse calladito y llegar hacia César. Pero no, mira, en las tormentotas que tenía, ¿qué estaba haciendo Pablo? Dios lo estaba usando grandemente, hermanos, en las tormentas. Lo estaba usando grandemente. Simplemente él oró por su papá y el padre de este líder ahí lo sanó y todos comenzaron a venir, ser curados. Dios puede hacer lo que sea que Él quiera, ¿verdad? Pero con el carácter de su palabra vemos que Él todavía puede sanar a la gente hoy en día, ¿verdad? Como pueden clamar mucha gente dones apostólicos falsos, ¿verdad? Pero no quiere decir que Dios no puede sanar gente hoy en día, ¿verdad? También. Pero esto era porque no había escritura todavía, no había Biblia, no había predicadores, ellos andaban en un viaje misionero. Dios usó esto en este tiempo para su gloria. ¿Okay? Lucas no se va en detalle, pero podemos asumir que Pablo hizo lo que hacía en cada lugar donde llegaba, proclamaba el evangelio con esos milagros, ¿verdad? Así como lo hizo en todas partes, traía las noticias del perdón de los pecados en fe en Cristo Jesús. Y si comienzas a leer la tradición de la gente de Malta y lees las historias de Pablo, ves aquí que la tradición y los escritores dicen que allí en ese tiempo Pablo comenzó la primera iglesia y este hombre fue el primer pastor allí. ¿Okay? Publius, ¿cómo se llama esto? Publius, ¿no? Publio. Él fue el primer pastor de esa iglesia. Entonces tú puedes ir ahorita a esa área y puedes ver historial de este hombre. O sea, ¿no? Qué impacto, hermanos.
¿Qué impacto tuvo Pablo que este hombre pudo ser el primer pastor ahí? O sea, Pablo iba plantando iglesias, hacia ver a César, iba predicando el evangelio en la tormenta. En la tormenta había mucho fruto. Es más, hermanos, en las tormentas de Pablo es cuando había más fruto que ningún otro tiempo. En las tormentas de la historia de la iglesia, en la tormenta es donde ha habido más fruto, ¿verdad? Versículo 10 dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias, ¿verdad? Entonces ahí vemos que hicieron una buena relación con la gente de ahí, de esta isla. Luego dicen, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había entrevenido en la isla, la cual tenía por enseña a Castro y a Fulox, o Polox. Ellos son unos cuates de la metodología, son unos cuates de la metodología de buena suerte. Eso es lo que es, ¿verdad? Eso, venía este barco ahí y ellos se metieron ahí, pero estuvieron ahí por mucho tiempo, unos 3 meses, y fue una ganancia grande, se vio un fruto grande en cómo respondieron al evangelio a esta gente. Versículos 12 al 14 dice, llegados a Siracusa estuvimos ahí 3 días, de allí consentiendo alrededor llegamos a Regio, y a otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día de Putulio. Habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Luego de ahí ya se fueron a Roma. Entonces ellos ya se fueron en otro barco similar, ¿verdad? Y vemos que llegaron ahí como unas 100 millas de una isla de la costa, ahí en Sicilia. Y ahí se quedaron 3 días, y ahí también, si lees los historiales, la tradición dice que Pablo ahí estuvo muy ocupado de esos 3 días y fundió otra iglesia ahí que ahorita puedes ver historial ahí en esa iglesia. Qué padre, qué bonito, que en esas tormentas de todo lo que, no, me cállate, yo con el primer ahí que se hubiera movido el barco, me hubiera salido ahí del barco ahí, ¿verdad? Pero se quedó en la tormenta él, ¿verdad? Y ahí se quedó él ahí, y fundó ahí otra iglesia, hermanos, y luego llega a donde tenía que llegar, a Roma, y va a pasar ahí otras cosas en la vida de Pablo. Hermanos, aquí vemos algo importante. Dios es fiel con su gente, y debemos de tener los ojos bien abiertos en el tiempo de las tribulaciones, en el tiempo de las tormentas, en el tiempo de los problemas alrededor. Cuando estemos en esa tormenta, como gente de Dios, tenemos que saber que Él es fiel en las tormentas, y en lugar de estar llevados por esas tormentas, debemos de fielmente confiar en Dios, tener nuestros ojos abiertos para ver cada oportunidad que tengamos para decirles de Cristo Jesús. Eso es lo que podemos ver nosotros aquí. Nosotros hemos visto lo que ocurrió en las circunstancias que alrededor de él, y lo que pudo hacer Pablo. Tenemos que tomar a ventaja. Mira, hermanos, no sé qué tormentas traigan ahorita, o los que nos estén viendo ahorita. No sé qué tormentas hayas pasado, estés pasando, o quizás vayas a pasar. Acuérdense que antes de la tormenta viene la calma. A lo mejor ahorita está todo calmado, pero es porque ahí viene una tormenta. Créanmelo. Entonces, en esos tiempos calmados es el tiempo de nosotros agarrar fuerzas y estar en el Señor, no quedarnos dormidos, sino hacer ejercicio para estar listos para la tormenta. Y cuando estemos en la tormenta, hermanos, podemos saber y podemos ver que Dios es fiel. Y no importa qué tan grueso se ponga esa tormenta, y no sé qué tormenta traigas, toma la oportunidad de poder, que no sea en vano esa tormenta. No quieres pasar algo grueso, y para nada, hermanos. Si eres cristiano, si has puesto tu fe en Cristo Jesús, tienes un propósito más grande que tú mismo, un propósito eterno.
y Dios está contigo, y Dios es fiel, que en las tormentas puedes ver su mano, y en las tormentas vas a poder ver su protección. En las tormentas, aunque entren los truenos, Él va a estar seguro de que lo puedas oír, y que te va a agarrar la mano para su gloria. Entonces hay que ver y estar listos y tomar ventajas de las oportunidades que tenemos en las tormentas, hermanos. Dios es fiel. No importa cómo esté la cosa, Dios es fiel en las tormentas. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Primeramente, que podemos reunirnos aquí, Señor, en este edificio que nos has dado para tu gloria, para abrir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos des primeramente, Señor, humildad, Señor, para que nuestros corazones, Señor, puedan oír tu palabra, Señor. Que los oídos tapados, Señor, los destapes, los ojos ciegos, que les des para ver, Señor, que las mentes sean renovadas, Señor, que los corazones sean estimulados, Señor, para poder, Señor, venir a ti, Señor. Te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, te pedimos sabiduría espiritual, te pedimos que tu palabra nos cambie, nos transforme, Señor, que nos renueva, Señor, que nos dé fuerza, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos ver esto que estamos leyendo no como una historia nomás para que la podamos leer de una aventura, sino que podamos ponernos en ese lugar y saber, Señor, que va a haber tormentas en nuestras vidas y que Dios nos dé la fortaleza y la gracia, Señor, y la fe de poder pasar por estas tormentas y estar listos y despiertos adentro del ojo de la tormenta y poder tomar ventaja de las oportunidades de poder proclamar tu nombre, proclamar tu palabra, que nuestras vidas sean una reflexión de tu luz, para que otros puedan ver, Señor, de a ti. Que sea todo para tu honra y tu gloria, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.